Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Al Día, programa televisivo producido por TK Televisión y retransmitido a través de Nortevisión y Radio Televisión Mogán. Como siempre, agradezco la presencia de Pedro, Afonso y Hilario Esteves, compañeros que me ayudan para sacar adelante esta tertulia y espero que sea del interés de todos ustedes. Tenemos varios temas como siempre lo solemos hacer y en este caso vamos a empezar hablando del volcán de La Palma. Yo soy de los que creo que ya ha llegado un momento, ya hemos pasado los 2 meses y se necesitan personas distintas y más personal especializado. Digo esto porque creo que empieza a haber un desánimo, un desajuste, una tensión y realmente eso es grave y eso creo que nos preocupa. Y también hay que agilizar, una cosa que trataremos también, los tiempos, en tiempos diferentes hay que ser muy ágil. La administración sé que hace un inmenso esfuerzo, sé que para un tema habitualmente se puede dar a 6 meses y aquí se ha hecho en un mes, pero la ciudadanía, las palmeras y palmeros necesitan ya empezar a tener en la mano dinero de subvenciones, eso parece que no llega o llega muy poco, y claro, ellos tienen que comer y vivir, y eso es una de las situaciones que hay que seguir machacando. Les preguntaría a mis compañeros cómo ven ellos en este momento ese tema, la ayuda psicológica también. Don Hilario, por Don autoridad. Hilario. ¿Yo qué quiere que te Por diga? veteranía, Don Hilario. Manolo, lo ve uno con tristeza, lo ve uno con preocupación, y es normal que después de 2 meses en que ese volcán está soltando lava, humo y cenizas, la gente, pues aparte del cansancio que tienen encima por la situación y lo que han vivido, pues estén un poco empezando a decepcionarse y a ver que no llega nada, pero es que en realidad hasta que no esté claro y definido qué es lo que, cómo van a ayudar, de qué forma van a repartir, cómo los van a compensar. Es un tema que es bastante preocupante porque no se puede compensar a unos de una forma y a otros de otra. Creo que las administraciones ahí tienen que tener mucha cautela y juzgar con mucha tranquilidad y sin pasión el buscar la solución y ayudarles a todos. Ya decía el otro día el presidente del Cabildo que al menos estaban repartiendo los dineros que habían recibido, que habían repartido ya más de 1 millón de euros para ayudas directas a la gente, para la supervivencia de diario. Claro, ahora vendrán las compensaciones por lo demás, pero hasta que no acabe el volcán, ¿cómo van a valorar? ¿Cómo van a definir qué es lo que le dan a cada uno? Y las casas que están en medio, que han quedado ahí, que se ven aisladas, a que no pueden acceder a ellos. Es que la situación es muy compleja y muy difícil. No fue el del Teneguía, que duró 30 días, un poco más, y se acabó y estaba solo y no hizo prácticamente daños. Esto ha hecho daños, menos mal que no ha habido daños humanos, materiales bastante, y yo creo que esperar, ser paciente, tranquilo, y que las soluciones van a llegar y las tendrán, porque las administraciones no van a dejar solo al pueblo por una catástrofe natural, que no es una cosa que la han hecho ellos, sino que ha surgido natural y que está ahí, y que no sabemos todavía, no saben, y los técnicos están preocupados por ambas cosas, porque no saben cuándo va a terminar la erupción y ven la gente el desánimo que está cundiendo, con lo cual ellos se sienten, a su vez me imagino, bastante preocupados porque no pueden aportar soluciones ninguna a las demandas y a las preguntas de la gente. Está claro que es una cuestión controvertida, es una cuestión compleja, es una cuestión de difícil solución, no hay una solución única, pero lo que está claro es que los palmeros, los canarios en general, que son muy pacientes, y los palmeros en particular, llega un momento que esta situación los agota físicamente y psicológicamente, en tanto en cuanto aquí, como decía nuestro director, pues hacen falta también otros especialistas y empezamos, la moral de la tropa está ya baja, uno se va agotando psicológicamente, la falta de sueño, los ruidos, los nervios, la incertidumbre tan grande que hay si esto se acaba o no se acaba, pero no solo de si se acaba o no se acaba, sino cuando se acabe, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Recibiré, no recibiré ayuda? ¿Qué voy a tener, qué no voy a tener? Todo eso es un factor psicológico de estrés tremendo, con lo cual harían falta ya la intervención inmediata de profesionales que ayuden también, ya no económicamente,
a los palmeros y a los ciudadanos que están sufriendo este volcán, sino psicológicamente, para que puedan aguantar en condiciones sanas, mentalmente sanas, para cuando lleguen las ayudas. Pero es que es un caso que no es como un accidente, que es algo que ha surgido con una espontaneidad bestial y que no es habitual que sucedan con frecuencia, con lo cual hasta los psicólogos, hasta los más especialistas están descentrados, no tienen, como si dijéramos, referencias sobre las cuales o de qué forma tratar a la gente que está sufriendo esas consecuencias, tanto los ciudadanos como los investigadores que también las están sufriendo. Bueno, este caso, que es un fenómeno natural, no dista mucho de otros casos que pueden ser accidentes o pueden ser situaciones belicosas de guerra. No dejan de ser causas extraordinarias, son cosas que se salen de lo corriente, del sentido común, y por tanto, a pesar de que si es verdad que esto es una cosa excepcional, los profesionales sí que están instruidos en este tipo de cosas y sí que pueden orientar, ayudar y guiar a estas personas. ¿Para qué? Para cuando lleguen las ayudas y cuando llegue el fin del volcán, no estén todos chiflados, perdidos. Porque si tienen después problemas mentales, es que no solo han perdido físicamente su patrimonio, sino que además están perdidos mentalmente. Y esto me preocupa incluso más que lo que es el tema económico, porque el tema económico va y viene. Por eso, perdón, y la lectura, el título del programa tiene una enjundia, tiene como siempre una retranca. ¿Cómo actuar ante situaciones extraordinarias del COVID y el volcán? Yo antes dije que necesitan personas distintas y personal especializado, agilidad en tiempos diferentes. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero es que es difícil explicar a aquella persona que ha perdido todo, no tiene nada. Primero, pues qué va a hacer en el futuro con su casa, qué le van a dar, dónde se la van a dar, si va a tener seguir el terreno que tenía antes, en otro sitio va a plantar, si en unos años se volverá a plantar allí, qué indemnización me van a dar. Yo creo que efectivamente son problemas que hay que intentar tranquilizar a la gente, pero es que después escucho alguna entrevista de algún político que está en la oposición del Parlamento de Canarias y me preocupa. Yo creo que ellos, y en esto hago un llamamiento muy seriamente a los políticos, a todos, los que están en el gobierno creo que están actuando, yo creo que bastante bien, igual que a nivel nacional. Ya critiquen por qué el señor presidente del gobierno ha estado 7 veces en La Palma, por qué fue el jefe del Estado. Bueno, yo creo que lo que hay es que aunar todas las fuerzas, unirse todos los políticos para que el que está en La Palma, la Palmero, vean que en las otras islas del archipiélago, en el Estado español, se le está apoyando, para que ellos no se le minarse el ánimo, para que y efectivamente harán falta, creo que yo, más psicólogos, de hacer rotaciones como los servicios de seguridad, irlos cambiando, porque que si no terminan tocados de su cabeza, porque son seres humanos. Y después carretera, infraestructura, de acuerdo que hay que hacerla, pero mientras el volcán no se apague, no se puede hacer nada. O sea, tú podrás empezar, creo que hace unos días oí al ministro, al consejero, a Franqui, el consejero me parece de carreteras, de infraestructura, que decía que sí, que a lo mejor hoy trazan una carretera por allá y resulta que no, que hay que ir por otro lado. Y entonces tienen que esperar a cómo se calma el volcán, el rugido del volcán. Pero ¿y qué tiempo tardará? Eso no se sabe. Eso la madre naturaleza mueve como mueve las cosas. Siempre la misma idea de disgusto a nosotros. Por eso yo creo que dar un mensaje de sosiego y tranquilidad. Y perdón que te interrumpí, Hilario. No. Yo digo que deben darse cuenta que antes, cuando no habían los medios de comunicación que hay ahora, ir caminando en La Palma de un sitio a otro tardaba días. Por ejemplo, de Santa Cruz a Los Llanos, a los Mortes tardaban un día. Pues ahora tendrán que, si antes lo hacían en 1 hora, pues a lo mejor ahora tendrán que tardar 2 horas. Pero que por favor que lo piensen, que se tranquilicen y que estén serenos, que ya mañana, cuando se acabe el volcán, porque hasta que no se acabe no se puede hacer nada, tienen ahí la Armada que está prestándoles ayuda para que vayan a las plataneras, pues por el mismo sistema, o según la urgencia, vía helicóptero los pueden trasladar a un sitio u otro. Lo que hay que ser paciente y esperar tranquilamente a que el volcán acabe su función, ya que salió así, pues
Yo te digo que tengo parientes ahí que están con una resignación que te asusta oírles decir que lo han perdido todo, pero que están vivos. Es impresionante. Sí, y yo quería comentar también algo en esta parte del volcán de La Palma, que aprovechar, escrito aquí, aprovechar las inercias profesionales, ayudar a planificar y hacer los cambios necesarios para la planificación urbanística, para llevar a cabo un modelo sostenible de vivienda y actividades empresariales. Sí, pero esto lo escribe uno muy bien, pero es que, como bien ha dicho Hilario, tiene que apagarse el volcán. Si no se apaga, esto es papel mojado, esto no sirve, no nos sirve para nada, ¿no? Y hay una cosa que creo que sí se podría empezar a debatir. Creo que hay que empezar a utilizar las dos universidades canarias y personal especializado que hay, profesionales, si existen alternativas diferentes a las que hoy se están llevando a cabo, en qué tiempo, sobre todo el tema de sostenibilidad, el tema de la agricultura. ¿Va a seguir La Palma siendo el monocultivo del plátano o con esta desgracia, esta catarsis, se van a aprovechar y se van a ampliar otras vías? No sé, Pedro, ¿tú qué? Bueno, el monocultivo del plátano en La Palma es desde luego muy importante para La Palma, pero debemos recordar que el sector platanero es un sector que está tocado porque no somos competitivos. El cultivo del plátano es un cultivo que es intensivo en agua que nos falta, y requiere mano de obra que no es competitiva con la que viene de Latinoamérica, donde el agua sobra y la mano de obra es más barata. Esto podría ser una especie de catarsis para que los palmeros y palmeras puedan repensar el cambio de monocultivo. Hay cultivos que ahora se están dando, por cierto, como el del aguacate, un cultivo más rentable, que da más rendimiento y está menos sujeto a la competencia, aunque bien ya esos también se están produciendo en Murcia y Almería, que son territorios mucho más grandes que el nuestro y la capacidad de producción mucho mayor. Por tanto, siempre podemos ver la botella media llena o media vacía, y en este caso sí que tenemos 2 universidades públicas y 3 o 4 privadas, y podemos poner, el gobierno de Canarias podría poner a pensar a la gente qué queremos, no hoy ni mañana, sino dentro de 20 años. ¿Dónde queremos tener La Palma dentro de 20 años? ¿Qué es lo que va a ser rentable en La Palma y competitivo dentro de 20 años? Eso es lo que tenemos que repensar, y no estar pensando en recuperar un monocultivo que es del siglo XIX o del siglo XX. Vamos a ponernos a finales del siglo XXI y en el siglo XXII. Eso es lo que tenemos que pensar. Que esta coyuntura ha sido nefasta, mala, dañina, todos lo sabemos. No hace falta ir a la universidad para verlo. Pero lo que sí hace falta ahora es poner a pensar a las mentes esas privilegiadas que tenemos en la universidad, que están deseosos de que les encarguemos qué podemos hacer. Solo darles un poquito de protagonismo. Y a partir de ahí puede que de una cosa que es mala y nefasta salga algo bueno. Pero fíjate que es curioso que con las crisis que hemos tenido estos años atrás, nuestros gobiernos autónomos, nuestro gobierno central, no haya recapacitado ya y darse cuenta de que Canarias no puede seguir preso del turismo y del plátano, el tomate y para de contar. Ha tenido la ayuda del REA con 250 millones de euros para garantizar el suministro a Canarias, y en vez de dedicar parte de ese dinero a generar nueva producción, tanto agrícola como ganadera, como pesquera, no, se le ha pagado a empresas para que ganen un poquito más, que tengan más beneficios. Y yo creo que hay que plantearse el tema. Los plataneros saben que con Europa el plátano tenía fecha de caducidad. Ya lo saben desde que entramos en la Unión Europea. Yo no entiendo por qué se ha incrementado en Canarias el territorio dedicado a plátanos. Hasta en Fuerteventura se están plantando plátanos. Por las subvenciones, Hilario, porque vienen subvenciones. Es que esa es la tristeza, que todo este país, los políticos en esta región, han girado todo en torno a las subvenciones. Yo te puedo contar los berrinches que me cogí cuando estaba en pesca, porque le decían a la gente que dijeran que el pescado que cogía eran atún del malo para recibir las subvenciones, en vez de decir que era el bueno para que tuviéramos calidad. Y que es lo que nos pasó cuando llegó el atún rojo, que dice, no podemos pescar atún rojo. Pero es que claro, que estuvimos 20 años diciendo que no cogíamos un kilo.
que era mentira, que estábamos cogiendo miles de kilos. Pero esa es la triste desgracia nuestra. Nuestros políticos no están planificando ni pensando en el futuro. Seguimos con el turismo, vamos a seguir con la mano abierta a subvenciones, porque la economía canaria, desde la preautonomía, ya se planteó desde el punto de vista de que fuera una economía subvencionada, no productiva, y eso es triste. Solo se pensó en la fiscalización, pero de economía y que creciera en Canarias y tuviera una economía propia, no se ha pensado, nunca ha habido plan de futuro para Canarias en nada, y estas son las consecuencias. Hay una cosa que me gustaría saltar, es la solidaridad de los palmeros en La Palma de unos con otros, en la zona, cómo se están ayudando, cómo es entre ellos que se prestan, se dejan hasta las casas, los coches, para que haya, que no se note lo que están sufriendo, y eso es de destacar. Pero este tema del futuro, porque ya tenemos el plátano canario, desde que perdió la calidad que tenía. Ya cuando tú vas por el mercado europeo, que antes me daba gusto ir y ver los productos canarios con precio fijo, ahora no, ahora son precios de competencia. Tienes que estar compitiendo con cosas que no tienen sentido. Incluso hasta en Marruecos ya hay un plátano, la zona de Agadir está produciendo un plátano igual que el nuestro antiguo, el plátano pequeño canario, el platanito ese que los niños anunciaban con las pintitas, lo está produciendo ya Marruecos en Agadir, y ahí lo pueden llevar en camión a Europa. Es decir, que no nos estamos dando cuenta que nos estamos quedando. En La Palma también hubo gente que ha estado experimentando con las proteas, con los cultivos de proteas. Hay unas cuantas personas que se han metido y que les ha ido estupendamente bien. Algunos de ellos creo que los ha cogido. Lo que pasa es que con el volcán se le está dando protagonismo al plátano, porque es en la zona esa el que tiene la mayoría de la extensión que hay ocupada. Dos puntualizaciones. Sí, a mí me gustaría, una de las cosas que me gusta de este debate es que yo introduzco algo y entre ustedes mueven el fondo del caldero, lo cual me ayuda muchísimo. Yo quería postillar dos cositas. Primero, no es comparable la importancia en el PIB del sector del plátano y todo el sector agrícola en Canarias, que malamente llega al 2% del PIB, al sector turístico, que es más del 30% de forma directa y hasta el 60% de forma inducida. Eso da idea del volumen de que estamos comparando un gigante con una pulga. Eso vaya por delante, que no quiere decir que no tengamos agricultura, ojo, que no quiere decir eso. Ahora bien, tenemos un sector turístico que funciona, somos buenos en el mundo haciendo turismo, tenemos gente buena que sabe hacer su trabajo. No se trata de quitar lo que funciona, se trata de mejorarlo. Pero además, con nuestras universidades lo que podemos hacer es, y me canso, y no me canso de decirlo para el que me quiera escuchar, somos un territorio pequeño y fragmentado, alejado de los grandes centros de suministro y de los grandes centros de consumo que son Europa o América. Pero hoy en día se nos ha abierto una posibilidad inmensa a Canarias, y es la economía digital, donde la presencia física ya no tiene tanta importancia y donde las fábricas no son las fábricas del siglo XIX, siglo XX, donde eran edificios enormes con máquinas enormes que se necesitaba de estar muy conectado a los grandes centros de distribución y consumo. A golpe de ti tenemos tecnología digital y tenemos dos universidades potentísimas, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero además varias privadas que son la Europea de Canarias, la PSOE aquí, y ahora una que es online, que son la de las Hespérides, que oiga, que podemos ponernos a trabajar en cosas que se podrían desarrollar en Canarias para el mundo. Es decir, es responsabilidad de nuestros políticos sacarle rentabilidad a una de las cosas que mantienen, porque que yo sepa, ya no podemos estar siempre echándole la culpa a Madrid, a España, que es que nos deja aquí. No, ya tenemos autogobierno desde hace mucho tiempo, tenemos un presupuesto muy elevado, tenemos una comunidad autónoma que es la quinta de España, no estamos hablando ya de la última ahí del vagón de cola. O sea, pongamos a trabajar los recursos que tenemos, que nos cuestan mucho dinero además, pues vamos a sacarle rendimiento. Lo que no podemos tener unas universidades aquí a las que no se les saca rendimiento, que las tenemos ahí para formar, no se sabe muy bien con qué objetivo formar a los estudiantes,
si no tenemos claro para lo que sirve y para lo que son. Las universidades sirven para dos cosas: para aprender a pensar, pero para aprender a hacer también y desarrollar, porque si no, no tiene sentido. Bien, pero espera un momento, ¿puedes dejar para la segunda parte de tu respuesta? Con lo que usted diga, señor. Bien, pues ha llegado el momento de hacer un breve corte y volvemos rápidamente. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, de nuevo aquí en la segunda parte del programa Al Día, programa que produce TACA Televisión y que se retransmite a través de Nortevisión y Radio Televisión Mogán. Había dejado a Hilario ahí a medias. No, con lo que estaba comentando Pedro, de que yo me recuerdo cuando hace unos cuantos años, allá por los años, a finales de los 70, cuando un día hablando con los señores que estaban en la preautonomía, me decían que no me preocupara por la pesca, que total éramos un 4% del PIB. En estos momentos no es el 1%. Si no se le prestó la atención debida, no se cuidó, se fue para el... Entonces, esas son las cosas que han hecho que en nuestra región todo desaparezca. Es decir, no se le presta... Total, es que estamos obsesionados con que el turismo es lo mayor, vale, sí, pero aprovechemos lo que nos produce el turismo, empecemos a tener turismo de calidad y empecemos a, como tú decías antes, buscar alternativas complementarias a lo que tenemos para poder seguir adelante y seguir siendo lo que somos. Hay que reconocer que somos lo mejor del mundo, sinceramente. Canarias, nosotros la tranquilidad y la seguridad y todo lo que tenemos en Canarias en pocas partes del mundo se ven, pero estamos en manos de gente que está pensando en el hoy, no cree en el mañana, y eso es lo grave de esta región. Tal vez porque vivimos una economía capitalista y esa es la visión que hay. Bien, a mí me queda sobre hablar del tema del volcán de La Palma, algo que empieza ya a oírse. Tenemos que evitar que los afectados abandonen los territorios, fundamentalmente el territorio palmero. A mí eso es otra cosa que entiendo, yo lo entiendo completamente, tal vez hasta yo, no sé si lo haría o no, que en esta situación el que pueda pues se va a otro lado, migra a trabajar a otro sitio, que se haga una familia adelante, no lo sé, pero lo importante es que ellos queden, pero claro, para ellos quedar, esto tiene que caminar muy deprisa, el volcán tiene que apagarse ya y poder empezar a hacer esa infraestructura. ¿Ustedes qué piensan? Hilario, Pedro, Hilario. Bueno, pues eso yo lo tengo clarísimo. La necesidad agudiza el ingenio y habrá personas que tengan necesidad de salir porque tienen necesidad de buscarse la vida y ganarse los garbanzos porque tienen que mantener a su familia. Otros simplemente, los que pueden, a lo mejor se abandonan La Palma por miedo
a que eso empeore todavía más por seguridad, pero es lícito y humano que las personas quieran salir en un momento dado, bien a Tenerife, que lo tienen cercano, bien a Gran Canaria, que son las dos principales islas de destino, porque recordemos lo que pasó en Lanzarote cuando estuvieron allí los volcanes que duraron 6 años. La mayoría de las personas tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque la calidad de vida empeoró. Los gases, la ceniza, no había técnicas adelantadas para hoy, la incertidumbre, todo eso hace que, hombre, que las personas al final necesitan comer y comer todos los días. Y uno puede aguantar un tiempo, pero no puede estar de forma permanente esperando a verla venir, porque es verdad que hay ayudas, es verdad que se están dando ayudas, pero claro, las personas no solo necesitan una ayuda, necesitan algo más. No, estoy de acuerdo con Pedro, es decir, hay que estar ocupado en algo, aunque sea en mover piedras para hacer paredes, a ver si llega. Pero fíjate que de las alternativas que tú hablabas antes que quisieron dar a La Palma o a las islas, todo se centra en el turismo. Me acuerdo cuando se montó un serie de más políticos porque se frenaba la creación de hoteles en La Palma. Y todo el mundo, hay una obsesión por el tema turístico en Canarias. En todas partes se cree que el turismo es una panacea y que nos va a arreglar. Yo sigo pensando que sí, que económicamente nos ha ayudado, pero ha sido lo que más ha dañado a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, porque no se ha sabido vender a la ciudadanía que se pueden alternar el trabajar en el turismo y mantener esas actividades que vienen de antaño, que nos han ayudado mucho y que han sido más importantes en el principio para Canarias que el turismo, que llegó hace apenas 40 años. Y hay que mantenerlas, pero no, las instituciones no lo fomentan, el gobierno no lo fomenta, y la gente pues va a lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Trabajar de camarero, aunque metas la uña dentro del plato cuando recibes al cliente, y adiós, buenos días. Y esto es lo que no se ha hecho. Bien, Hilario, aprovechando que el episodio pasa por Valladolid, que tú has metido el dedo en la llaga. O que el Guiniguá divide Vegeta y Triana. O que el Guiniguá divide Vegeta y Triana. Pues voy a decir dos cosas. Primera, cuando me refiero al desarrollo tecnológico y digital y que hay que fomentar el turismo, me refiero a hay que mejorar nuestro turismo y fomentar en círculos concéntricos en lo que somos buenos. Sabemos que la tecnología afecta al turismo, pues podríamos empezar por ahí, en digitalizar todo lo que podamos el sector turístico, venderlo a otro destino y desarrollar más cosas. Pero es que el turismo tiene que desarrollarse de forma sostenible. No podemos estar consumiendo permanentemente territorio. Es decir, el que ya hemos consumido es el que hay. Lo que tenemos que hacer es mejorar el que tenemos. Es decir, basta ya de construir nuevos hoteles, no. Echamos abajo y construimos nuevos. No podemos estar destruyendo, somos un territorio fragmentado y pequeño. Pero es más, es que la agricultura y la ganadería en Canarias, la agricultura, ganadería y pesca en Canarias pasa por ser lo tan de moda que a todo el mundo se le llena la boca de kilómetro cero. El kilómetro cero es el que tenemos nosotros. Y tenemos una población que en el último dato del 2019 nos visitaron casi 12 millones de turistas. Con que solo el 10% consuma productos canarios, el PIB de Canarias del sector agrícola y ganadero se incrementaría muchísimo. Por tanto, es una oportunidad también, aprovechando lo de la sostenibilidad, el bienestar, el kilómetro cero, que la agricultura y la ganadería en Canarias sea sostenible y rentable. Un ejemplo solo de lo que dices, Pedro. Fíjate que en la mayoría de los restaurantes, en una isla como esta, Gran Canaria, productora de tomate en cantidad, que vemos peces que los tiran, cuando pides una ensalada, si te ponen 2 rodajitas o 3 de tomate, no te ponen más. Yo no entiendo qué hacen los agricultores que no reparten, en vez de tirarlo a los restaurantes tomates para que le pongan tomates a los turistas desde que llegan hasta que se vayan, con un poco de sal y un poco de aceite para que vean lo sabroso que es. Pero no se fomenta el que se consuma. No encuentras en los aeropuertos un sitio donde la gente pueda comprar productos canarios para llevárselo, como te encuentras en Italia, en cualquier aeropuerto de cualquier país. Te encuentras los productos en las tiendas del aeropuerto, productos de la tierra. Aquí no encontramos productos nuestros.
en los aeropuertos. Es que es una tristeza de que lo nuestro no se promociona, lo nuestro no se le da ninguna importancia. Tengo que decirle a nuestra audiencia que lo bueno de este programa es que está preparado y que salta por los aires cuando uno no se lo espera, como esta noche. A mí me alegra eso, que haya un debate permanente entre Pedro y de Pedro, porque lo que se... No, pero no es un debate, es que es complementar. Bueno, sale una cosa, él lo brilla con algo que tiene, a él le sale una cosa, yo lo quiero atar con algo que va con lo que estamos hablando, Manolo. Bien, no, si yo le felicito públicamente, es que me parece muy bien. En los términos del directo, el hilo siempre se rompe. Siempre se rompe. Bueno, hay un tema escabroso, pero los temas escabrosos también hay que tratarlos. Los menores migrantes no acompañados. En este momento tenemos en Canarias 3.000 menores en casas de acogida. La norma nacional obliga al Estado español al traslado proporcionalmente a comunidades autónomas y creo que se está haciendo muy poco, prácticamente nada en Canarias. Yo creo que aquí el gobierno de Canarias tiene que poner este tema sobre la mesa en la nación. Nuestros congresistas, nuestros senadores, sean del partido que sean, porque salen con los votos de las mujeres y los hombres de Canarias en general, y que el gobierno de la nación haga estos traslados, porque realmente lo que no podemos es que, porque ya no hay hueco, y ahí empiezan a haber problemas que hemos visto con frecuencia, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, le dan 300 euros a cada diario para cada joven para su tutela, ¿no? Esto es un mundo difícil. Nosotros vemos que siempre hay problemas. No sabemos que no se aclara, no se dice a esto al fondo del caldero. No sé si yo no digo que no se diga la verdad, pero no está claro nunca por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro, y si realmente están saliendo, porque la ciudadanía empieza en algunos círculos a empezar a estar incómoda, igual que eso, que cuando empiezan a llegar pateras y llega un momento en que no sabemos qué vamos a hacer con ellas. Yo veo que de Cádiz hacia arriba, es decir, los Pirineos, perdón, de Cádiz hacia arriba, hay una determinada tranquilidad en este tema, porque claro, mientras no te afecte de verdad, la gente no salta, y yo creo que nuestros políticos deben en el Parlamento Nacional poner las cosas en su sitio. Es nuestra modesta opinión. No sé, Pedro, me gustaría saber tu opinión. Yo sé que esto es un tema escabroso, Hilario, pero bueno, debemos de ser valientes y que nuestra audiencia sepa que nosotros no hacemos cosas fáciles, también nos metemos en sitios con el riesgo, y posiblemente no sean 300 euros, sean 285, perdón por si la cantidad no es exacta, pero es la cantidad que a mí me han dado. Bueno, puntualizar que creo que los 300 euros no van dirigidos a los menores, sino a la ONG, para su mantenimiento y manutención. Que eso se va mucho en lo que es el mantenimiento, el cuidado, la comida, el vestido, el calzado, pero no será diario por persona, ¿no? Creo que es semanal. No, a mí me han dicho que es diario, no lo sé. No, hombre. No lo sé. Si tú calculas de si hay 9.000, bueno, pues estamos hablando de una cifra que es insostenible. Es lo tanto que tenemos. 6.000 por 300 son 1.800.000 euros todos los días, y eso no es de recibo. Bueno, mil disculpas si he cometido un error en la cifra, pero es lo que me han dicho. Pero creo que hay que concienciar. En cualquier caso, el coste económico es elevado, aunque lo subvencione la Unión Europea. Europa, y Canarias está en Europa, aunque físicamente somos africanos, y eso no lo discute nadie, pero mentalmente y culturalmente somos europeos, y somos frontera sur del continente africano. Europa tiene un problema grave de inmigración, pero no de inmigración porque le afecte la inmigración, porque Europa es un continente necesitado de inmigración. De hecho, en los últimos 10 años España ha crecido gracias a los inmigrantes, porque la tasa de reposición, donde la diferencia entre los que nacen y los que mueren en España es negativa, es decir, se muere más gente que la que nace. Y gracias a los inmigrantes que tienen hijos y que se está cubriendo esa tasa de rotación. España ahora mismo tiene 47 millones de habitantes y una población que cada vez es más vieja. Pero es que en Europa cada vez es más vieja también. Entonces se necesitan inmigrantes para cubrir todos aquellos puestos que no quieren hacer los nacionales, los nativos. Entonces hay un conflicto doble. Por un lado necesitamos los inmigrantes, pero por otro lado la inmigración no controlada o la inmigración ilegal nos introduce un problema importante en Europa, y es un problema de xenofobia, de delincuencia,
de mala situación y de sospecha, y eso es lo que Europa tiene que controlar. Es decir, inmigración es necesaria, sí, la necesitamos, sí, lo que tiene que ser controlada. ¿Por qué? Para evitar problemas, para que los inmigrantes que estén aquí sigan trabajando y sigan haciendo su labor bienísimamente como lo están haciendo, y para evitar problemas. ¿Problemas de qué? De guetos, de xenofobia, de odio, de racismo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo en las entradas? Europa está siendo, entre comillas, atacada por las grandes mafias de las inmigraciones ilegales, por Canarias, por el sur de Italia, por Grecia y ahora últimamente por Polonia, que los bielorrusos están dejando pasar a todos los inmigrantes procedentes del problema de Afganistán. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta ahora Europa, que ha sido muy comodona, ha querido mirar para otro lado, lo que ha hecho es subvencionar a los países que están al sur de nosotros, subvencionar a Marruecos para que evite la inmigración, subvencionar a Mauritania para que no dejen salir inmigrantes, subvencionar a los turcos para que mantengan allí a la gente. Pero ¿qué ocurre? Que estos países que están en desarrollo de dudosa democracia, donde suelen ser países muy autoritarios y donde allí la democracia brilla por su ausencia, lo utilizan permanentemente como arma arrojadiza y arma de presión a Europa. Es decir, te abro el grifo y cuando te entren, en Canarias por ejemplo, cuando entren 5.000 personas a la semana, pues ya llegará. En Canarias tenemos un problema adicional al del continente de Europa, y es que aquí no cabemos. Las Islas Canarias ya son un archipiélago superpoblado, tenemos una población de 2 millones y pico de personas censadas, más otros tantos que hay de turistas, con lo cual es un problema de que no cabemos. Y ahora, una vez entrado el tiro, vamos a hablar de los menores. A mí no me preocupa tanto mantener a los menores esos, que hay que darle educación, formación y que aprendan bien nuestro idioma, sino qué pasa cuando tienen 18 años. ¿Qué pasa? ¿Los dejas ahí en las calles? Porque hasta que tienen 18 años los estás cuidando, los tienes en centros de acogida, les estás dando de comer, les estás dando vestido y calzado. En teoría les deberías de llevar a los colegios, a los institutos. Pero ¿qué pasa con 18 años? ¿Los dejas en las calles sueltos? ¿Qué van a hacer si no se sabe, si ya les has quitado del grifo del mantenimiento? Son carne de cañón ¿de qué? De delincuencia y de drogadicción. Hay un tema que a mí me preocupa, es decir, la Unión Europea está utilizando a Marruecos como intento de colchón para mantener la migración. Marruecos ha sido el primer país que ha empezado a potenciar la inmigración ilegal, desde dentro, organizada y dirigida. Y de hecho, actualmente, la mayoría de la gente, de los barcos que salen incluso de Senegal y más al sur, están organizados desde y por esas mafias que ya están establecidas y llevan años en Marruecos. Entonces, Europa tiene la solución, es decir, no le dé dinero a Marruecos, vale más que se lo dé a los países de procedencia de donde salen para que los mantengan y los formen, y cuando lleguen, cuando estén preparados, que fue lo que hizo Barcelona en Marruecos, con la Comunidad Autónoma de Barcelona en Marruecos, creó centros para formar gente en hostelería, en agricultura, y en 3 cosas era, y en textil. Y cuando ya estaban preparados en Marruecos los marroquíes, iba haciendo selecciones y se los llevaban a trabajar a la Comunidad Autónoma Catalana. Pues habrá que hacer lo mismo en los distintos países de procedencia. Pero como referencia voy a citar un país que es Bissau, Guinea-Bissau, en el cual una labor hecha por el cónsul que tenían aquí hace años, en el que grababa cosas y se las exponía allá, diciéndole que no corrieran el riesgo de venirse ilegalmente a Canarias, porque era más fácil hacerlo por la vía de la solicitud, del trabajo, y cuando te contestaran venir, y lo podían hacer a través del cónsul, que le mandaban las instancias, y grabó unas cuantas cosas y se las puso a su gente allá abajo y las frenó. Bien. ¿No? Y sirvió para algo, pero aquí si no se le corta a Marruecos el que esté recibiendo un dinero europeo ingente para hacer algo que lo que hace es lo contrario, porque cada señor que viene ilegalmente está pagando entre 3 y 5 mil euros, que es lo que la gente no quiere entender. Hilario, perdón que te interrumpa, pero los que sí me van a cortar el cuello a mí son los de dirección, porque no hemos... Porque te cueste, pero que te echen. Bien, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida para seguir con la última parte. Insisto, hoy está saltado por el aire, pero bueno, es bueno por eso.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de nuevo con ustedes en la última parte del programa Al Día y vamos a poner sobre la mesa un tema que, bueno, que empieza a calentar el ambiente, es el sistema de pensiones. Pedro, tú como economista, Hilario, tú ya jubilado como yo, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver, Manolo, el tema de pensiones y eso de querer, como dice el ministro, alargar la edad, si no se toman medidas para obligar a que las personas, una vez que pasan de los 50, las empresas tengan que tener dentro del personal contratado que tiene un porcentaje alto, esta gente no va a encontrar trabajo nunca y no va a tener cotización, excepto que hayan empezado a trabajar a los 20 años, de los 20 a los 50 ya tienen 30 y puedan chapillear 7 añitos más para llegar a los 40 que van a exigir dentro de poco para jubilarse. La tristeza es que siempre estamos pensando en lo mismo, en que Padre Estado lo va a resolver dando por detrás a las empresas ayudas para que cojan a la gente mayor. Y esto hay que eliminarlo. Hay que empezar a suprimir todo tipo de subvenciones, las que no sean imprescindiblemente necesarias. ¿Para qué? Para que pueda haber dinero para dedicarlo a otras cosas que se están olvidando, y sanidad, educación y montones de cosas más. Lo que es triste es que las personas que han estado cotizando, que ahora lleguen, cuando están ya diciéndonos adiós y que no pueden seguir y que no se pueden valer porque no, por la edad, no pueden hacer ningún trabajo, se vean con que se les recortan los recursos. Pero te voy a contar algo que a mí me asustó en su día. Un día propuse en el Consejo del ISM, que fui miembro unos cuantos años, que se pusieran unos topes para pagar a la gente la seguridad social pensando en las jubilaciones. Los sindicatos me armaron un revuelo impresionante con la gente diciendo que yo quería obligarles a que pagaran. Porque claro, como eran autónomos, si no pagas, no tenías pensión. Pero había sido tal el tema, el Instituto Social de la Marina ponía, que nos costó trabajo lograrlo, 3 tipos de pesca. La de litoral, 1/3 de la cotización, la mediana o media mar, un medio, y la otra, los 3/3. Pues la mayoría de la gente de las 2 más bajas usaba la mínima. Y luego cuando se jubilaban tenían una pensión de miseria. Es que me han dado 300 euros. Digo, pero es que pagaba 25 pesetas. Digo, perdón, 300 pesetas. Que pagaba 25. Eso es lo que hay que evitar con las pensiones. La gente que sepa desde entrada, claro, lo que tiene que hacer y cómo va a hacer el día que llegue a ser pensionista. Pedro. Bueno, esto de las pensiones también es un problema difícil de
difícil de solucionar, complicado porque afecta a mucha gente y en función de en qué posición esté, pues piensas una cosa u otra. Desde luego, ahora se está planteando prolongar la edad de la jubilación a los 70 años. Yo, desde luego, me parece que debe ser voluntario porque en función de los puestos de trabajo, hay puestos en los que no puede estar una persona con 70 años en el trabajo, llámese la construcción o llámese simplemente en un comercio, atendiendo al público, detrás de un mostrador. Usted se imagina una persona con 70 años, 68 años, quemada de toda la vida de estar ahí, cansada, de pie, con lo que eso cuesta. Pues yo no me lo imagino. Otra cosa es cuando uno es un funcionario o cuando uno es un profesor o cuando uno tiene un trabajo pues de gerente, de director, que es un trabajo muy estresante desde el punto de vista mental, pero físicamente no es agotador. Entonces, ¿qué ocurre? Que habrá que ver a qué trabajo se le alarga la vida laboral, claro. Y aparte de eso, aquí hay que abrir el melón del complemento de las pensiones. Tendremos que empezar a ser maduros ya, mayores de edad, y cada uno hacerse responsable de su propia pensión. Es decir, por un lado, papá Estado me da mi pensión, que no me la da a mí porque yo la he cotizado y la he trabajado, pero yo también soy responsable de complementar mi pensión. Es decir, recordemos que hasta bien entrado el siglo XX no existían las pensiones, la gente en la que no trabajaba no cobraba, y se veía a la gente trabajando, cambaditos para adelante trabajando, porque si no, no comía. Estamos en el estado de bienestar, pero para conservar el estado de bienestar y no dinamitarlo, tenemos que tal vez pensar en complementar ese plan de pensiones, ese sistema de pensiones público con el privado, para que sea sostenible y no que reviente. ¿Por qué? Porque es que llega un momento que ahora mismo es insostenible. Hay más gente casi cobrando pensión que trabajando. Por cada pensionista hay casi un poquito menos de 2 trabajadores. Quiere decir que cada 2 trabajadores están pagándole la pensión a un pensionista. ¿Eso es sostenible? Cuando eso todavía se va todavía agudizando más. Bueno, pues nosotros, los que estamos en estos momentos trabajando, los que vienen detrás, tenemos que ser lo suficientemente maduros para también nosotros dedicar una parte de nuestra renta a guardarla para nuestro futuro. Es decir, nos privamos de consumir hoy para consumir en el futuro. Y eso también, que parece que hay miedo por parte de la izquierda a abrir ese melón, porque parece que es retrógrado y tal, pero es la realidad pura que tenemos. Entonces, que sea 100% privado, como en el caso de Chile, me parece extremo, pero que haya un complemento importante público-privado, me parece que debe ser una solución adecuada. Bien, nos queda poco tiempo y me gustaría, tengo una debilidad por una mirada al mundo desde Canarias. ¿Que vas a Londres? Bueno, yo creo que dar una serie de mensajes, porque nos queda poco tiempo. La disputa entre Bruselas y Londres por el Brexit amenaza con resucitar una frontera más dura en Gibraltar. Eso, quien ha estado por Gibraltar, como he estado yo hace un par de años, concretamente va a ser 2 años en el puente de la Constitución. No es fácil de entender como lo que hay que hacer. Hay que tener en cuenta que ellos tienen un problema importante con el acuerdo Schengen, tienen un problema también muy importante con la guerra del Viernes Santo que hubo en Irlanda, el norte y el sur, y creo que también eso va a afectar al tema del Brexit, o está empezando a afectar. Yo creo que eso es una situación también que hay que aclarar. La hostelería se ha disparado hasta el 18% y la situación es terrorífica. Aquí tenemos alguna imagen, a ver si producción nos la coge, sobre las estanterías, los lineales vacíos ya en Londres, en muchas partes de Inglaterra, ¿no? Esto empieza a hacerle, según ellos, volver a los años 70, lo cual tienen, como tenemos todos, malos recuerdos. El tema de los transportistas, está claro que el señor Boris Johnson ha dado nada más que 5.000 visados
y esos son pocos, a ellos le faltan, creo que son 15.000 camioneros, los problemas de las aduanas son inmensos de pasarlo, y todo eso les está agudizando. Ellos pensaban que el Brexit, la salida de Europa, les iba a beneficiar, y creo modestamente que la salida de Europa lo que está complicando bastante la vida a ellos y al resto, ¿no? La Unión Europea creo que se ha puesto en su sitio, la cual no me parece o no debe parecer muy bien, con duras represalias comerciales si el acuerdo del Brexit es sobre Irlanda, lo que antes anticipé. Esto va a ser un problema duro de entender, pero creo que será así. Europa no quiere que sea una frontera, Irlanda del Norte es una parte, no se ha desgajado de la Unión Europea, lo cual eso hace que la frontera la tengan Irlanda del Norte con Irlanda del Sur con Gran Bretaña. Creo que eso es otro tema interesante. Y Londres redobla el conflicto con Bruselas al exigir cambios drásticos de Irlanda. Volvemos al tema de Irlanda. Ellos se empeñaron en que iban a hacer lo que querían, y Europa ha dicho basta, hasta aquí llegamos, y esto va a ser complicado, este protocolo que el 21 de diciembre vence ya, y vamos a ver cómo se resuelve eso el 1 de enero. Yo no soy de los que creo que Europa ceda, los británicos presionarán al máximo, y vamos a ver en qué queda esto y cómo nos perjudica. Hay un tema que creo que es muy interesante, que no hay tiempo mucho de tratarlo, que con respecto al Brexit, los jubilados británicos abandonan la Costa del Sol en masa. Las reglas de la inmigración son muy complicadas, ya las hacen poner la sigla en la parte de atrás del coche, saber que son conductores ingleses, tienen problemas para ir a los hospitales, a las consultas médicas, y ya se están yendo, están vendiendo sus casas, porque ahora no pueden estar sino un tiempo, 90 días, y claro, ellos son de los que pasaban 6 meses, y gracias a eso vivíamos del turismo, como antes comentaste tú en una de las partes de este programa, ¿no? Y ya no podemos ir a Londres en un fin de semana con el DNI como íbamos antes, ahora hace falta llevar el pasaporte, esto es otro de los problemas que nos tiene Inglaterra, ¿no? Y ya no digamos si entramos en tema sanitario, el coronavirus se les ha desmadrado de nuevo. A mí eso es otra cosa que no hay tiempo de tocarlo ya, pero me hubiera gustado dedicar unos minutos. Creo que yo soy de los que creo que sí a la economía, sí a la salud, sí a la salud, sí a la economía, pero hay que poner un coto a la llegada de turistas, habrá que hacer sus correspondientes pruebas, porque si no, habrá que analizar fríamente por qué en Canarias estamos subiendo. Yo no creo que eso es solo el tema de tema de familiar o no familiar, sino creo que eso también es producto de lo que nos entra por el puerto y el aeropuerto. Yo creo que eso es importante. Yo con eso acabo, y que había más temas, pero creo que eso habrá que dejarlo para otro programa. No sé a ustedes qué les parece, mi amor a Inglaterra y la situación del Brexit. Hilario. No, don Manuel, usted no se preocupe, que Inglaterra volverá a la Unión Europea no muy lejano. Desde el momento que hayan otras nuevas elecciones, que las pierda el partido actual en el gobierno, el Boris Johnson pierde las elecciones, el próximo presidente lo que hará inmediatamente pedir su ingreso en la Unión Europea. Pues tiene ya usted una referencia por ahí de aquella huelga de los mineros. Sí, que las bayonetas no sacan carbón. Sí. Pedro. Bueno, usted dijo antes que no creía que la Unión Europea cediera a las presiones yo espero del Reino Unido. Yo creo que sí va a ceder a las presiones, porque tenemos debilidad con el Reino Unido. Europa que quiere... yo la tenga, perdón, no quiere decir que la tenga Europa, ¿eh? No, es que Europa también la tiene, y Europa quiere sí o sí que el Reino Unido forme parte de la Unión Europea, y hará todo lo posible para que el Reino Unido, las islas de la Gran Bretaña vuelvan a su redil. Con lo cual, no desista usted que Europa cederá como un niño que vuelve a la casa después de haber hecho perrería, y los padres lo reciben con los brazos abiertos. Hilario. No, yo estoy de acuerdo con Pedro, que hay que darle un poco de grasa, de cebo, para que vayan comiendo, y ya cuando se den cuenta estarán dentro de la Unión Europea, que es donde tenían que haber estado. Pero vamos, es triste que después de salir, de habernos machacado como nos han machacado, de buenas a primera hora quieran ellos volver, y yo creo que tenemos que volver con unas condiciones. Lo que pasa es que aquí hay en este puzzle hay mucho que jugar. Están los Estados Unidos, están debilidades de países centroeuropeos. Creo que va a ser complicado lo que los negociadores van a tener que hacer, ¿no? Es muy complicado, nadie ha dicho que sea fácil, pero está claro que al pueblo británico en general se le vendió una cosa en las elecciones, una cosa que no era real, y eso es
una cosa que a lo mejor en algún debate futuro deberíamos de hablar, ¿qué responsabilidad tienen los políticos que mienten y mienten descaradamente al hacer sus promesas en las elecciones? ¿Eso no tiene consecuencias? ¿Eso no hay responsabilidad? ¿No deberían de pagar por faltar a la verdad? Deberíamos un día hacer... ¿Cómo se llama eso? ¿No hay un tribunal de la competencia por ahí para las empresas? Sí. Pues habría que hacerlo lo mismo con los políticos, exigirle que cumplan. Y Mentir si no, a sabiendas es prevaricación. Sí. Hacer algo mal a sabiendas es prevaricación. Pues si alguien se presenta a las elecciones diciendo cosas a sabiendas que son imposibles o a sabiendas que son mentiras, eso es prevaricación. Sería motivo más que suficiente para retirarlo de candidato. ¿Pero para todos los políticos o solo de la Gran Bretaña? No, a todos. Estoy hablando especialmente a los españoles. Bien, bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos, de decirles hasta el próximo programa. Creo que ha sido, como repito, un programa que me lo han saltado los compañeros por los aires, pero bueno, creo que al final hemos tratado prácticamente lo previsto y les prometo, había un presidente del gobierno, puedo prometer y prometo, yo no prometo ya nada con estos dos buenos compañeros, que trataremos temas interesantes y que a ustedes les gusten. Queridos amigos, gracias Pedro, gracias Hilario, gracias a TAC Televisión, gracias a Nortevisión, gracias a Retelevisión Mogal y a ustedes por seguirnos pacientemente. Hasta el próximo programa, buen descanso, buenas noches. Sean felices.